Venezuela no tiene miedo, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Y soy capaz de reunirme con quien sea, hasta con el mismo señor Diablo, para exigir el cese de las sanciones contra Venezuela, el cese de las amenazas militares, el cese de las agresiones políticas. Noticias internacionales de hoy. Este mensaje será dirigido específicamente al dictador Nicolás Maduro Moros, luego de su manifiesta solicitud de un supuesto cese al fuego. Y quienes apuntan y disparan los cañones no somos nosotros, son públicas y notorias las inmensas diferencias que nos separan, de manera que imagino que con ese lenguaje belicista que pide un cese al fuego se están refiriendo a lo que llevamos años exigiendo, trabajando, que la dictadura deje de ordenar a sus esbirros paramilitares y aparatos represivos que asesinen a venezolanos por estar en la calle, por manifestar, por reclamar, por luchar en contra del hambre, que la dictadura deje de perseguir a médicos y enfermeras que denuncian la verdad de nuestros hospitales. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Reciban todos un cordial saludo desde la distancia. Una vez más los acompañamos con información importante acerca de los acontecimientos en el mundo, en esta ocasión con noticias de Venezuela y Brasil en el día de hoy. Y muchísima atención porque se están dando conversaciones de alto nivel entre los Estados Unidos de Norteamérica y la oposición venezolana, con lo cual se estaría logrando la rendición del dictador de Venezuela. Tú, Maduro, eres el único que ordena que venezolanos disparen contra venezolanos desarmados y con hambre, una acción propia de cobardes. Aquí no van a seguir comprando más tiempo, aquí no va a bajar la presión nacional o internacional en contra de la dictadura, aquí no van a seguir utilizando la tragedia que ustedes han generado para mantenerse otro rato en el poder. Y es que, amigas y amigos, el dictador venezolano había apostado al diálogo para obligar a la oposición a que no optaran por ningún tipo de conflicto militar contra él, y bueno, hay que reconocer que esa fue una buena estrategia de su parte. A la derecha extremista de Guaidó de participar en las elecciones y de dejarse de estupideces, de ir al diálogo. ¿Con quién va al diálogo? Con los factores políticos reales, con el chavismo, con el bolivarianismo, que somos de verdad. Esa es la verdad. Y nosotros vamos al diálogo siempre por convicción. El gobierno de los Estados Unidos y los representantes del gobierno de Juan Guaidó justo ahora están manteniendo conversaciones, y lo que se cree es que los líderes de la oposición desde Washington ya coordinaron una estrategia para enfrentar a Nicolás Maduro de manera militar pero camuflada en un supuesto diálogo, pero que en el momento en el que el dictador incumpla alguno de los acuerdos que se establezcan en México, automáticamente se activará el plan militar para llevarlo ante la justicia internacional. Esta es una estrategia con la que los Estados Unidos están muy de acuerdo. Venezuela sigue siendo una crisis humanitaria tal vez la más grande que ha visto la historia moderna de la región. Más de 5 millones de personas han huido del país. Lo que ha dejado el presidente Biden muy claro es que la solución a la situación en Venezuela tiene que ser una salida negociada y democrática, y que nosotros vamos a trabajar no de forma unilateral sino multilateral con los países de Europa y Latinoamérica para empujar, presionar al régimen que tome pasos concretos en esa dirección. Hemos dejado muy claro que para el presidente durante la campaña y también durante estos primeros 100 días que Nicolás Maduro es un dictador, no ganó las elecciones de mayo de 2018, fueron fraudulentas. Y es que, señoras y señores, básicamente se trataría de que Nicolás Maduro debe hacer una rendición, y para eso debe ir a México al supuesto proceso de negociación, y a cambio lo van a dejar escapar, lo van a dejar salir y quizás lo ayuden a encontrar un asilo político, probablemente en Turquía. Todos los países que apoyan a Nicolás Maduro, como China y Rusia, ahora están a favor de la salida del dictador. Recordemos que Estados Unidos mantiene sanciones a Rusia, mantiene sanciones a Turquía para la compra de armamento y mantiene también sanciones a Irán para la venta de armamento y venta de petróleo. Entonces, todo esto está atado a que tienen que abandonar a Nicolás Maduro. Qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar
buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. Recordemos que ya Juan González, el asesor especial del presidente Joe Biden del Consejo de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental, había dicho que esto iba a ser un poco duro porque tendrían que ceder cosas en ambas partes. Estados Unidos, por ejemplo, va a tener que ceder a quitar algunas sanciones a Turquía, Irán y Rusia a cambio de sacar a Nicolás Maduro, o mejor dicho, que ellos mismos convenzan al régimen de abandonar el poder. Esa estrategia podría funcionar también. En efecto, esa era una estrategia que tenía antes el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y todo esto continuó cuando la administración de Joe Biden llegó a Washington, pero ellos han sido muy cautelosos en todo este proceso. Pero si Maduro comete violencia contra el pueblo, si Maduro empieza a arrestar y a reprimir a Juan Guaidó y a los miembros de la Asamblea Nacional, si se le ocurre, Dios no quiera, que le haga algún daño, pues entonces va a tener que enfrentar consecuencias muy graves. Mira, a muchas personas este presidente no le puede caer bien, a otros me le cae mejor, yo he trabajado bien con él. Pero una de las cosas que sabemos es que este presidente no simplemente habla, él actúa. Como lo hemos dicho, se están agotando todas las opciones que hay sobre la mesa, de modo que en este momento solo queda agotar esas dos últimas para darle paso a lo que sería una inminente intervención militar. Avanzamos con más información. Y muchísima atención a eso porque hay más información acerca del país caribeño, de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Y es que expertos de la OEA pidieron que la Corte Penal Internacional investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, tal cual lo acaban de escuchar. Un grupo de expertos designado por la Organización de Estados Americanos urgió recientemente a la Corte Penal Internacional a que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar. En un comunicado, el panel de expertos se refirió a la situación del país caribeño, que desde febrero de 2018 se encuentra bajo examen preliminar por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. El panel designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió que se abra la investigación, pero sobre la apertura o no de esa investigación debía pronunciarse la exfiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien dejó su cargo el pasado 15 de junio y fue reemplazada por el abogado británico Karim Khan. Para los expertos, cualquier retraso en este proceso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano. Bensouda dijo el 8 de junio a la agencia EFE que esperaba anunciar si habría o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño que se quejó de trato discriminatorio y desigual. En la nota, los expertos indicaron que la Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional rechazó el pasado 2 de julio por improcedente el pedido de Venezuela. En ese contexto, el panel consideró que corresponde anunciar el comienzo de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese país. El grupo de expertos señaló que demorar este caso permitiría además que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. De igual forma, planteó que cualquier visita a ese país se realice como parte de una investigación una vez abierta, tras la invitación que extendió el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Avanzamos con más información. Y muchísima atención, amigas y amigos, porque en este momento nos trasladamos a Brasil, y es que allí el presidente Bolsonaro insistió en que el voto electrónico hará que Brasil siga el rumbo de Venezuela y Argentina, pues para el presidente brasileño en las elecciones de 2022 se prepara un fraude en beneficio del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, por lo que ha propuesto una enmienda constitucional para retomar el voto en papeletas. Así como lo están escuchando, señoras y señores, el presidente brasileño Jair Bolsonaro insistió recientemente en su prédica contra el voto electrónico y afirmó que si ese sistema se mantiene para las elecciones de 2022, el país seguirá el rumbo de Venezuela o de Argentina. En 2019 estuve en Argentina, dijo, y avisé de lo que iba a pasar si el Foro de Sao Paulo volvía al poder. Así lo dijo Bolsonaro en alusión a la organización que reúne a partidos de izquierda latinoamericanos y en la que se inscribe el presidente argentino Alberto Fernández. Ahora, la élite argentina, dijo, ya está saliendo del país. Después se irán a la clase media y los pobres, como pasa en Venezuela, y eso debido a unas elecciones equivocadas, populistas, demagógicas, que venden ilusiones y prometen paraísos. Así lo declaró. Según Bolsonaro, para las elecciones de 2022 en Brasil se prepara un fraude en beneficio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien todas las encuestas vaticinan como claro ganador frente al líder de derecha cuya popularidad está en caída libre. Esa trampa sería realizada mediante el voto electrónico adoptado por Brasil hace más de 2 décadas y que, como subrayó recientemente el Tribunal Superior Electoral en una nota oficial, permitió
que, por el contrario, se pusiera fin a un largo historial de fraudes en los comicios. Aún así, aunque prometió ofrecer pruebas que ahora dice no tener, Bolsonaro insistió en que las urnas electrónicas propician fraudes, por lo que su gobierno ha puesto una enmienda constitucional para retomar el voto en papeletas en paralelo al actual sistema. Repito públicamente, dijo, tenemos que tener unas elecciones limpias, democráticas y auditadas, pues de otro modo todos vamos a pagar la cuenta. Así lo afirmó. Según Bolsonaro, el enemigo está ahí, el riesgo está ahí y nadie quiere ver a sus esposas o a sus hijas pasando por esta situación de Venezuela que dentro de poco ocurrirá en Argentina. Algunos, dijo, me acusan de dictador, pero estoy queriendo elecciones limpias que son el alma de la democracia. Apuntó para insistir en que solo pretende evitar fraudes el año que viene. Pese a la opinión de Bolsonaro, el Tribunal Supremo Electoral dejó claro en su nota que el voto impreso no es un mecanismo adecuado de auditoría y que el recuento público y manual de unos 150 millones de votos, como habrá en 2022, significaría volver al tiempo de mesas que fueron escenario de fraudes generalizados en el pasado. Más allá del debate suscitado por Bolsonaro, la decisión final está en manos del Parlamento, donde el proyecto para la vuelta del voto impreso se tramita en una comisión de la Cámara de Diputados. La responsabilidad de que sea aprobado parece lejana, pues al menos 11 partidos políticos, incluidos algunos de la base de Bolsonaro, ya han adelantado su oposición al proyecto y su respaldo a las urnas electrónicas. Y bueno, amigas y amigos, hasta aquí los acompañamos con esta información, esperando que haya sido de su interés, y si es así, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales. De igual manera, queremos invitarlas e invitarlos a que si aún no se han suscrito a este canal, lo hagan en el día de hoy y activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.